Hola, doña Alicia. Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro virtual que semanalmente les propone el Centro Cultural del Bicentenario y el Museo Histórico Provincial Orestes de Lulo, con la intención de acercar a la comunidad nuevas instancias de conocimiento. Queremos compartir con ustedes un segmento destinado a resaltar el folclore santiagueño y en él a la música como su expresión más popular. En esta oportunidad recordaremos a Elpidio Herrera, músico, autor, compositor e inventor del único instrumento musical de creación netamente argentina y factura santiagueña, la sacha guitarra. Elpidio Herrera, oriundo de Atamisqui, fue uno de los grandes músicos santiagueños que supo interpretar la idiosincrasia santiagueña para plasmarla en sus múltiples creaciones. Fundador del conjunto Las Sacha Guitarras Atamisqueñas, llevó por el mundo la tradicional y tan codiciada música nativa de Santiago, siendo uno de los más reconocidos, valorados e interpretado autor y compositor. Su gran creación, la sacha guitarra, es un instrumento musical construido con un porongo ahuecado y cuerdas metálicas. Se le ejecuta con un diapasón y asume los sonidos de guitarra, violín, violonchelo o siku, además de conjugar el violín y la guitarra en un sonido incomparable. Imita las voces del monte y de los pájaros. Desde su primera manifestación hasta la última X10, la sacha guitarra fue interpretada por Elpidio y su hijo Manolo Herrera, quien continúa el legado de su padre. Escucharemos un compilado de la chacarera del violín de Juan, Miguel y Juan José Simón, junto a Javier Círcolo, y Fortuna, Fama y Poder de Peteco Carabajal, en una de las presentaciones de Elpidio Herrera y las sacha guitarras atamisqueñas.
La conferencia de hoy estará referida al tema Mamantula, una misión, un proyecto político, a cargo de la licenciada Alicia Gebel. Alicia Gebel es licenciada en Historia, graduada en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y profesora de Historia en la Universidad Nacional de Tucumán. Dedicada a la investigación y docencia, participa como expositora en congresos, jornadas y revistas de divulgación. Como investigadora, su interés se divide en dos líneas: los estudios de género y las cuestiones de poder, temas que terminan convergiendo bajo una perspectiva ocultina. Sin dejar de lado su pasión por la docencia, se abocó a la transmisión de la didáctica de las ciencias sociales en los distintos niveles. Entre sus publicaciones se destacan De espacio a lugar a territorio, la conformación del territorio santiagueño a través de la cartografía y las crónicas, editado por el Archivo Histórico de la Provincia de Santiago del Estero en 2011, y Línea de tiempo en la ocupación del espacio santiagueño, editado por el Consejo Federal de Inversiones, entre otros importantes títulos. Les recordamos que las preguntas que deseen realizar las pueden formular a través del chat de Zoom o a través de un comentario si nos acompañan desde Facebook. Y finalizada la disertación, se las diremos a la licenciada Gebel. Le cedo la palabra ahora a la licenciada. Gracias. ¿Tiene silenciado el micrófono, licenciada? Ahí estamos. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ahora. Bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes y por supuesto mi agradecimiento al Centro Cultural y especialmente a Graciela Paladea por invitarme a participar de estas jornadas en reflexión sobre el legado cultural de los jesuitas. Bien. Estuve atenta a las charlas anteriores, a la que dieron el jueves pasado mis colegas, y por eso me interesaba hacer como una continuidad, tratando de revisar cuál fue la reacción de la sociedad santiagueña primero y rioplatense después ante la expulsión de los jesuitas. Como todos saben, esa expulsión dejó un vacío impresionante porque dejó a un sector muy importante de la sociedad sin sus mentores educativos, sin sus guías espirituales y en el caso de los aborígenes, sin sus protectores. De manera que este hecho que fue tomado como fatídico, terrible, angustioso, fue visto por esa parte de la sociedad como una medida arbitraria y autoritaria, una más de esas medidas que venían desde la monarquía española. Por supuesto que era difícil llenar este vacío y, como diría Foucault, a toda opresión se genera una resistencia. Entonces a mí me interesaba ver justamente qué tipo de resistencias, qué tipo de estrategias se empiezan a llevar a cabo para tratar de mantener vivo el ideal jesuita. Porque nosotros sabemos que la idea era aniquilar la orden jesuita. Sabemos que se buscaba hacerla desaparecer, desestructurarla y llevarla a la nada. Sin embargo, la resistencia de los mismos jesuitas estuvo dada en por lo menos mantener una red epistolar o tratar de empezar con divulgaciones de hagiografías o de biografías de personajes destacados de la congregación, o esta cosa de divulgar todos sus conocimientos sobre todo lo que tenían en relación a América, a las culturas aborígenes, a la botánica, a la flora, la fauna del lugar, pero bueno, todo era a través de sus escritos. Pero justamente a mí, dentro de ese grupo que genera resistencia, a mí me interesó analizar el accionar de una mujer
primero porque me interesa la historia de género y segundo porque es nuestra, es santiagueña y ustedes saben de quién estoy hablando. Me interesó ver cómo reacciona María Antonia de Paz y Figueroa, a la que después el pueblo santiagueño con mucho cariño la va a nombrar como Mamantula. Esta mujer en realidad va a tratar de llevar y de cubrir esos espacios, y lo que a mí me interesó ver es cómo transforma su misión evangelizadora en un proyecto político. Ella empieza con una misión de evangelización, pero va virando en un terrible proyecto político, y en este sentido me interesa mucho analizar ese aspecto de Mamantula, esa mujer política que se ha ido despertando. No quiere decir que la escinda de su parte evangelizadora, porque realmente no se puede, pero sí apuntaría más a este otro aspecto que les estoy mencionando. Bueno, en realidad, para entender cómo es el funcionamiento y por qué digo que es una mujer aguerrida y que vale la pena analizar, que, a ver, para decirlo cotidianamente, es una de las que más se jugó, que puso en riesgo su propia vida, creo. Tenemos que tratar de entender qué estaba pasando, remitirnos al contexto cultural que y político que se estaba viviendo en Europa años antes. En realidad, si nosotros lo analizamos, Europa, hacia mediados del siglo XVIII, realmente era un caldero, en el sentido de que el orden monárquico se estaba resquebrajando, y en cierta manera eso venía un poco minado por las ideas de la Ilustración. Ideas que todos conocen y me recuerdan, que tratan de imponer la ideología de la razón y de la libertad, si recuerdan la diosa razón, por sobre la fe. Cosa que, lógicamente, la Iglesia Católica no avala. La Iglesia Católica, la escolástica sobre todo, va a decir justamente lo contrario. La fe por sobre la razón. Si la razón no lo explica, es cuestión de fe y entenderlo por ese lugar. Lógicamente, los ilustrados empiezan a atacar con mucha vehemencia a la Iglesia Católica, al Papa sobre todo, y empiezan a decir que ellos serían felices el día que la infame, así le decían a la Iglesia Católica, esté destruida, los curas casados, domine la libertad y reine la razón. Esos eran sus principios. Y el centro del blanco de ataque eran sobre todo los jesuitas. ¿Por qué los jesuitas? Porque los consideraban como el brazo defensor del papado, en el sentido que ustedes lo saben bien, los jesuitas tienen votos de pobreza, castidad, obediencia directa al Papa y humildad. Entonces, el blanco de ataque eran los jesuitas, y por muchos motivos lo eran, ¿no? Los acusaban de varias cosas. Una de las cosas por las que se las acusaba a los jesuitas era porque decían que tenían demasiados bienes materiales, que esos bienes materiales venían de abusar de las confesiones, porque sostenían los demás, por supuesto, que convencían en las confesiones a los nobles a heredarles sus posesiones. Aparte de eso, los acusaban también de tener métodos que no eran los convencionales para la evangelización. Los jesuitas habían tomado el método de la adaptabilidad. Que funcionaba muy bien en China y que estaba funcionando muy bien en América, ¿no? La adaptabilidad era, como decía Ignacio de Loyola, entrar con la suya
para salir con la nuestra. A ver, a lo mejor digo una antigüedad, pero si nos remitimos a ¿se acuerdan la película La Misión? Refleja exactamente esto, cómo los jesuitas tratan de incorporarse, de entrar a una comunidad indígena, conocerlos, respetar sus formas, sus modos, y de a poco ir evangelizándolos. A tal punto que muchas comunidades americanas deciden pasarse a los jesuitas, buscar protección en ellos, porque ahí no había castigos, había buen trato, y con esto están dejando sin mano de obra a los encomenderos, cosa que va a traer problemas muy serios. Sobre todo porque, y de esto también se los acusa, estos jesuitas empiezan a crear un estado guaranítico independiente, por esta cuestión de que ellos obedecían directamente al Papa y no estaban con el regalismo, es decir, con la injerencia del poder de la monarquía en cuestiones eclesiásticas. Es como que se había creado un Estado poderoso y económicamente fuerte dentro de la misma América al que el rey no podía tener acceso. En realidad estos eran motivos fuertes, pero se les seguían sumando acusaciones a los jesuitas. Otra de las cuestiones, y esto es muy fuerte, de los que se los acusaba, era de que ellos tenían unas ideas laxas y flexibles, que su moral era muy laxa, en el sentido de que ellos adherían a las ideas del posibilismo. Para decirlo como cortito, las ideas del posibilismo sostenían que si de muchas posibilidades había alguna que era posible y llegaría a buen término, era lícito seguirla siempre que esto venga de una autoridad proba. Al contrario, los probabiloristas decían que no, que todo tenía que estar sujeto a lo que decía la Biblia y los padres de la Iglesia. Pasa que esta teoría, que después va a ser muy fuerte y voy a referirme a ellas de nuevo, pasa que esta teoría estaba en relación a la casuística, al análisis de caso. ¿Por qué decían esto los jesuitas? Porque cuando se descubre América, todas las certidumbres del mundo europeo pasaron a ser incertidumbres. De golpe, un nuevo continente, de golpe, otro tipo de gente, esa otredad a la que había que adaptar y colocar en algún lugar. Bueno, en ese sentido también los jesuitas decían que los indios estaban moralmente dispuestos y posibles de recibir la evangelización y entender lo que era la evangelización. Entonces, por eso se le decía que eran laxos, porque ellos analizaban la situación de acuerdo al caso. Pero además de todo esto, había otras teorías que también generaban mucho ruido, que eran las teorías del tiranicidio. En este sentido, los jesuitas no estaban diciendo, no estaban haciendo apología del crimen, para nada. Al contrario, le estaban diciendo a los monarcas: cuídense, bajen sus niveles de autoritarismo, porque de ser así es lícito la rebelión, es muy probable la rebelión y es muy probable que se llegue a algo muy fuerte si siguen en estos niveles de imposiciones. O sea, era al revés, era un consejo al rey y no un levantar las masas, pero se lo entendía desde otros lugares. Entonces, justamente todo esto empieza, aparte también se los acusa en el motín de Esquilache de querer matar al rey, una cosa así. Todo esto que vemos que son aspectos de distintos lugares forman
un lindo caldo, y libres pensadores que empiezan a ser ahora los consejeros del rey de España, empiezan a azuzar en los oídos del rey, y esto va a terminar en la pragmática disposición del extrañamiento de los jesuitas de todos los territorios de América. Eso terminará pasando. Voy a ver si puedo compartir pantalla y me dirás, Facundo, si se me escucha, porque si no, no importa. A ver, un segundito. Hacemos así. Acá. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, pero usted se le escucha un poco entrecortada. Vale. Vamos a continuar. Si se me escucha entrecortada, dejamos las imágenes y vuelvo a mi cara. Ahora se le escucha bien, ahora se le escucha bien. Licenciada, trate Bueno. por favor de quedar más cerca del micrófono porque se escapa mucho el sonido. Bien, muchas gracias por el consejo. Si no corto las imágenes... No, no es por las imágenes, porque usted se mueve mucho y entonces se escapa el sonido y tomamos la mitad de las cosas. Ah, bueno, perfecto, gracias. Entonces, como les decía, lo que sucede, lo que empieza a suceder es que justamente se expulsan a los jesuitas de todos los territorios de América. Y bien, en esa fatídica noche del 9 de agosto, que eso sucedió en Santiago del Estero, en la oscuridad de la noche, cuando se los apresa y se los lleva cual delincuentes, hay una tradición oral que dicen que uno de los jesuitas separa del grupo a María Antonia y le entrega su capa. Capa que, este hábito que María Antonia, en lugar de guardarlo como reliquia para desempolvarlo de tanto en tanto, lo toma como un capital simbólico y lo toma como algo que la va a llevar a la acción. A partir de eso, Mamantula comienza su misión evangelizadora. ¿Sí? Licenciada, Entonces, ponga en presentación, por favor, la imagen. Ahí está. No, en presentación, porque se ve en pantalla completa. En pantalla completa. Bueno, un segundito. Ahí. Ahí. Ahí está, perfecto, gracias. Bien, ahí quería llegar. ¿Y se me escucha bien? Sí, se la escucha perfecto. O más o menos. No, se la escucha bien. Bien. Ah, bueno, fantástico. Justamente, bueno, como decía, retomando un poco la idea, esa situación de que María Antonia recibe el hábito de los jesuitas sería como ese capital simbólico, eso que le nace de salir a misionar, salir a llevar a Dios hasta donde no fuera conocido, como bien decía Ignacio de Loyola. Pero en realidad, para hacer esto, ella tenía que desafiar las estructuras socioculturales establecidas para una mujer de su condición, porque ella pertenecía a una de las familias distinguidas de Santiago del Estero. Y nosotros sabemos que para las mujeres de esa época, en la época colonial, había dos posibilidades. O bien eran madres y esposas y quedaban recluidas en el hogar, o bien se retiraban en el convento, eran monjas y quedaban recluidas en el convento. La reclusión era siempre, porque así se las preservaba del mundo. María Antonia no. María Antonia decide usar los márgenes de libertad
que le deja esta sociedad que era patriarcal y jerarquizada, y decide ser beata. ¿Qué es ser beata? Lo que hoy diríamos una laica consagrada. O sea, es hacer un acuerdo a solas con Dios, sin ningún tipo de ceremonia, con gente, algo privado, decidir entregar su vida a Dios. Pero esto le daba márgenes de libertad porque podía o vivir en su casa paterna o, como había dicho el Concilio de Trento, adscribir a alguna congregación religiosa, pero justamente ella no la hace con monjas de clausura, sino que adscribe a los principios de los jesuitas y después de un tiempo se traslada a vivir con ellos y es la mujer que está ahí, que dispone de todo, que si bien ayuda a los enfermos, da algo de catequesis, es la que sirve, como ella decía, a su madre, la iglesia. Pero todo cambia en ella tras la expulsión. Mucho se ha dicho que era una mujer transgresora. Y aquí me interesa decirlo de nuevo. ¿Por qué? Porque ser transgresora hoy es como, bueno, sí, una más. Pero ser transgresora a mediados del siglo XVIII era inusual, era casi que no existía. No solo ella, como digo, decide ser beata, sino después de la expulsión decide ser misionera. Sale a caminar, sale a misionar. Está bien, no lo hace sola, lo hace con 2 mujeres más, con otras 2 beatas y con un mulatillo. Pero ella sigue en esto de la transgresión porque adhiere a una prédica que estaba totalmente prohibida, so pena de muerte. O sea, y ella es tal su deseo y es tal su objetivo que decide salir a evangelizar. En este sentido, no desafía a las autoridades porque su objetivo máximo era restablecer los ejercicios espirituales y para eso pide permiso tanto al rey como al obispo, por eso se tiene que trasladar a hacerlo, a pedir allá en Jujuy. Y además de eso, bueno, trata de restablecer los ejercicios porque su objetivo último, como les decía, era restablecer la orden jesuita. Ese era su objetivo final. En realidad, a mí me interesa ver cómo esta mujer fue creando de esta La licenciada tiene problemas de conexión, es que vamos a guardar un momento hasta que se vuelva a ingresar. Agradecemos su paciencia, por favor.
¿Cómo andas, Damián? ¿Cómo estás, Rubén? Este año no pude ir por allá, pero bueno, ya. Les recordamos que el ciclo Los Jesuitas en Santiago del Estero continúa el próximo 27 de agosto a las 18:30 horas, con la disertación de la Sábana Santa de Santiago del Estero, su restauración, cargo de la licenciada Patricia Lisa, la licenciada María Pía Tomborini. Facundo, yo le dejé ahí mi correo electrónico para ver si es posible que de esta conferencia nos envíen el PowerPoint, el PPT, ¿puede ser? Sí, sí, puede ser. Los que estén interesados en recibirlo pueden escribir su mail por el chat y después les vamos a pedir a la disertante que se les envíe. Bueno, ahí lo dejé porque a lo mejor cuando se reinicie todo, yo tengo otro compromiso y la verdad que es una pena porque estaba bien Igual, interesante. igual les recuerdo que todas las conferencias virtuales que hemos realizado están grabadas en el muro del Facebook del Centro Cultural del Bicentenario. Están completas ahí, las pueden ver en cualquier momento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una preguntita, ¿se ha cortado toda la conferencia o es un problema de internet? Es un problema de internet de la disertante y ya está ingresando de nuevo, me acaban de avisar. Así que en cualquier momento continúan. Listo, muchísimas gracias. No, por nada. Sí, se la ve y se la escucha bien. ¿Se escucha? Si va a compartir Bueno, pantalla, les recomiendo que apague ajá. su cámara y solo se escuche su voz y se vea la pantalla. Bueno, vamos a ver cómo seguimos en todo caso. ¿Dónde andaba? En el momento en que ella decide ser beata, sale a misionar una prédica que estaba completamente prohibida y su objetivo era tratar de establecer los ejercicios espirituales. Ahí habíamos quedado. Y cómo ella va tratando va organizando su espacio de poder y desde ese lugar lo que busca hacer es transformar su sociedad. Hasta ahí más o menos habíamos quedado, ¿verdad? En realidad, la idea de ella es justamente esto de transformar la sociedad y es muy significativo de qué manera lo hace. A mí me interesaba mucho ver cómo ella se pone en una postura de mujer y ruin, que en ese momento significaba mujer, ya era decir débil, y ruin como miserable, y presentada con su ropa, con su hábito, sin bienes personales, sin nada ostentoso, descalza,
ya hablaba de una mujer prácticamente sumisa, o sea, su aspecto, y con esa situación ella va a ir logrando entrar por las fisuras y conseguir los permisos que necesita para tratar de establecer los ejercicios espirituales. Justamente, voy a tratar de sintetizar, por las dudas se corte de nuevo. A mí en todo esto me interesaba ver, porque esa era la idea que a mí me empezó a sonar, hasta qué punto la restitución de los ejercicios espirituales y el planteo de las ideas jesuitas de resistencia a la opresión, de soberanía popular, de retroversión del poder al pueblo, de libertad, de igualdad, de posibilismo, de discernimiento, fueron todas unas ideas que, implementadas en el ejercicio espiritual y reavivadas en una élite criolla que ya venía formada por los jesuitas, todas estas ideas coadyuvaron a cuestionar el orden social establecido en la colonia para esa época. Acá quiero ser clara. No es que esté diciendo, y no es que estoy siendo tan simplista y lineal de decir Mamantula, retiros espirituales, Revolución de Mayo. No, es bastante más complicado que todo eso. Pero sí me interesaba plantear justamente qué se decía en los retiros espirituales, qué se les leía, qué pasaba ahí adentro para que después todo un grupo salga y reaccione contra un orden social. Está bien que había unas situaciones de contexto que ayudan, pero por lo menos me permitía hacerme la pregunta. Y en ese sentido, tenemos que entender también qué depositaba María Antonia en esos ejercicios espirituales, qué capital simbólico le daban y qué esperanza tenía en ellos para la transformación social. ¿Qué eran, en definitiva, los ejercicios? Ejercicios eran una manera de disponer el alma para el pensamiento y para la reflexión. Era una introspección solitaria, pero no en soledad. Y acá me acuerdo mucho, y lo estoy viendo, las palabras de Rubén Valdés, que le agradezco y que me apoyó bastante, cuando me decía, en esos retiros espirituales, en esos momentos de silencio y de oración, cuando uno está reflexionando, era importante el acercamiento y la charla con Mamantula, que a lo mejor venía, se sentaba en un momento de diálogo, que ayudaba como tutor a esa reflexión, a buscar en el ejercitante, que era el objeto, el sujeto de los ejercicios espirituales, llegar a ese discernimiento que era fundamental, porque a partir de ese discernimiento se suponía que se depuraban los deseos personales y eso derivaría en lo más conducente a Dios y a la sociedad, porque ahí estaba el juego entre el individuo y la sociedad. La sociedad colonial era una sociedad corporativista donde todos eran grupos y donde el individuo no tenía cabida. Pero los jesuitas sí le daban mucho valor al individuo y a su capacidad de acción. Y esto era como novedoso.
En esos retiros espirituales que duraban 10 días, María Antonia, bueno, los jesuitas lo hicieron en 9. María Antonia comunicó que lo iba a hacer en 10. Y no solo en 10, sino lo iba a extender a las mujeres. Esas son las innovaciones que hace ella. Cosa que los jesuitas no querían ni orden de mujeres, ni participación de mujeres, pero hay que destacar que en este momento había una relación muy íntima y se conectaban. María Antonia escribía y mantuvo unido a los jesuitas a través de este círculo epistolar, esta red epistolar, y a la vez los jesuitas la admiraban y la necesitaban porque era la única que estaba manteniendo el ideal jesuita acá en América. Ella muchas veces mandaba dinero y a la vez reclamaba y pedía cosas, como por ejemplo las indulgencias plenarias para sus retiros espirituales, y por ahí cuando no conseguía cosas me caía muy simpática al leer sus cartas porque les decía a los mismos jesuitas, esfuércese un poquito más y consiga lo que le pido. Entonces era una mujer que sabía transitar perfectamente la línea entre lo posible y lo prohibido, entre la tensión, la exigencia y el poder resistir y la dulzura en el trato. Y creo que esa fue la manera que fue metiéndose por las fisuras y conquistando y logrando lo que ella quería. Bueno, esos ejercicios espirituales que duraban 10 días y que se dividían en 4 semanas, no 4 semanas de calendario, lógicamente, pero 4 momentos, eran realmente muy fuertes. Porque en el primer momento se trataba y se trabajaba la indiferencia. La indiferencia era despojarse de todo lo que nos ata a la tierra, a lo mundano, despojarse del poder, despojarse de la ambición, del dinero, llegar a un estado de libertad, de no interesarnos lo mundano. Trabajo sumamente fuerte, difícil, acuérdense, en silencio, de muchísima reflexión, para después pasar a un segundo momento que era el de reconocerse pecador. Reconocerse pecador hasta tener el deseo de la redención, el deseo de hacer algo. Y en ese hacer algo, de nuevo, aparecía la idea de la acción social. Este juego del ser y hacer, el individuo, pero pensado en sociedad. Esta cosa de llegar a decir, despojarse de todo, hasta de la propia vida si es necesario. Eran ideas que se iban internalizando, vivenciando en esos 10 días, donde todos vivían en común unión, sirviéndose uno a los otros, donde no había diferencias sociales, amas y esclavas en igual condición. Era algo muy fuerte. Luego se pasaba a un tercer momento que era tratar de vivenciar la pasión y muerte de Jesús, pero en el sentido de tomar conciencia del pecado, de mi pecado y de nuestro pecado, y de que eso influye e impacta en el mundo. Este pecado que lleva a la destrucción o a ese mal vivir de un mundo que no era el mejor, que era un mundo demasiado terrenal y no tan espiritual. Y después había un cuarto momento, el más fuerte, el que a lo mejor no todos podían llegar, el de lograr internalizar y vivenciar realmente lo que era, lo que entendía los jesuitas, que era el magis. El magis jesuita era ir por más. Y Mamantula dio
muestras de sobra de que lo tenía internalizado. Ir por más significaba no conformarse, ir siempre por más en pos de la sociedad. Ella quiso poner los ejercicios espirituales, pero no solo en Santiago, no solo en el norte, no solo en el Río de la Plata. Su intención era llevarlos a toda América. Su intención era extenderlos, si la salud le daba, como ella decía, a Europa. En ese Maggi jesuita y en ese retiro espiritual tan fuerte de esos 10 días de reflexión y de oración y de pensamiento, se buscaba tratar de lograr personas que estén dispuestas a la agencia social, a salir al mundo a tener disposición conducente a grandes empresas, a transformar el entorno. Siempre, por ejemplo, San Ignacio decía y ponía de ejemplo, por ejemplo, a San Francisco y decía, si él pudo hacer esto, yo tengo que hacer otra cosa. Yo tengo que poder. Si Mamantula pudo hacerlo, habrán dicho sus seguidores, yo tengo que hacerlo. Entonces, a ver, la idea es pensar que había que replantearse la propia vida y ver en esa vida, tomarla con un sentido servicial y autoritario. ¿Qué puedo hacer yo para el mundo? Después de todo, uno piensa y ve que en esos 10 días de trabajo, de comunión, de reflexión, de vivir en una sociedad posible, en una sociedad armónica, libre, igualitaria, que domine el discernimiento, el trabajo para el otro, era como decir, esto puede ser. Pero ¿qué pasaba? Salían de esos ejercicios espirituales y se encontraban con algo totalmente distinto que era la sociedad colonial. Se encontraban con que las cosas no eran así. Salían insuflados de todas esas ideas de ser más, hacer grandes empresas, y en realidad yo creo que esto sirvió para reavivar el pensamiento, como dije hace un rato, de una élite criolla que empezó a actuar. A ver, no hay registros, porque no los hay, que digan, por ejemplo, Belgrano estuvo en los retiros espirituales, acá está la firma. Salvo de Nepomuceno Solá, que sabemos que dio las prácticas, no hay registros de esto. Pero en una sociedad católica, creyente, como era la sociedad colonial, pensar que 15.000 personas realizaron los ejercicios espirituales, hay una alta probabilidad de que nuestros actores de Mayo hayan estado en esos ejercicios espirituales. Supongamos que no lo tomemos como serio porque no hay un documento que lo avale. Que tampoco consideremos que dentro de las 15.000 personas y viendo la cantidad de habitantes que había, se nos hayan escapado algunas personas y tampoco lo consideremos. Pero si nosotros vemos el accionar de nuestros actores de Mayo, nosotros decimos, tenían ideas jesuitas, reavivan las ideas jesuitas de soberanía popular, de igualdad, de retroversión, porque esta élite, si bien toma las ideas de la Ilustración que se están filtrando, adoptan una Ilustración católica, o sea,
tienen mucho de jesuita en su accionar, pero también adhieren a estas ideas que pueden llegar a ser compatibles con la de los ilustrados. Y hay algo en todo esto, cuando yo trataba de ver si era posible llegar a una conexión de este tipo y tratar de ver hasta qué punto los ejercicios espirituales sirvieron de reacción para esta élite criolla, cuando me di cuenta que la firma del Acta de la Independencia fue un total hecho posibilista, yo dije, bueno, creo que por lo menos me tengo que dar la oportunidad de investigar. ¿Por qué digo esto? Porque si uno va a ver qué pasaba cuando se firmó el Acta de la Independencia, uno dice, estos hombres eran, no sé, unos valientes, hicieron un acto de coraje. Yo diría, aplicaron el posibilismo. Porque si uno analiza el contexto, uno ve que 1816 en Europa se habían restablecido los reyes. Obviamente iban a querer reconquistar los territorios que estaban perdiendo y mandan sus ejércitos. En toda América nos estaba yendo mal, estábamos perdiendo todas las batallas. En el Río de la Plata todas las batallas se habían perdido. Hacía 6 años que esto era una sangría de hombres y de recursos. Económicamente no dábamos más, pero había una sola posibilidad, y que era la campaña de San Martín. Y de hecho, San Martín presionaba para que se declare la independencia. Y estos hombres lo hicieron. Creo que eso fue uno de los actos posibilistas más concretos que podemos señalar. Y algo también me llamó la atención, que cuando se tienen que retirar de Tucumán porque peligraba el Congreso, se llevan la biblioteca jesuita. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas acciones de nuestros actores de Mayo que nos hacen pensar que reavivaron su educación y su espíritu tras haber participado de los ejercicios espirituales. No sé si contarlo, pero creo que por lo menos es anecdótico y simpático. Alguien más que le influyó el pensamiento jesuita desde los retiros espirituales fue Mariquita Sánchez de Thompson. Esto lo cuento más que nada como una anécdota. Cuando Mariquita se rehusó a casar con quien su familia tenía establecido y quería casarse con Thompson, su primo, la pusieron en penitencia, la pusieron que vaya a reflexionar en los ejercicios espirituales. Y bueno, no les voy a contar cómo terminó Mariquita poniendo su casa para las tertulias políticas que después llevaron a todos estos momentos de Mayo. Así que, por supuesto que nada está acabado, una investigación nunca se termina, hay muchas cosas para aportar y les agradecería, pero por lo menos es una punta, un inicio de empezar a ver a esta mujer santiagueña, a Mamantula, no solo en su faz espiritual que hizo y mucho, sino que me parece que en su proyecto evangelizador de querer transformar la sociedad, su transformar la sociedad apuntaba a ideas claras de libertad, de participación, de igualdad, de resistencia a la opresión, y ella lo manifestó con sus acciones, de discernimiento. Así que me parecía agregar un pequeño aspecto que la enaltece mucho más. Muy bien, muchas gracias.
licenciada. Antes de comenzar, les recordamos que las preguntas las pueden escribir por aquí, por el chat de Zoom o a través de un comentario por Facebook. Mientras esperamos, queremos agradecer todos los saludos que hemos recibido desde distintos puntos del país, como Tartagal, Salta, desde San Isidro, Buenos Aires, desde el Calafate, Santa Cruz, desde Santa María y San Fernando del Valle en Catamarca, desde Luján, Córdoba, desde Puebla, México, y desde las localidades de Monte Quemado, Capital, Copo y Loreto, desde aquí de Santiago del Estero. Muchas gracias. La primera pregunta de Ana María pregunta, ¿cómo viajaba en un periodo tan complejo? Caminando. Muy pocos creen que haya hecho tantos kilómetros. La verdad eran caminos polvorientos. No iba sola, como dije hace un momento, iba con dos mujeres más, dos beatas más y un mulatillo. Iban en un carretón, a lo mejor tirados por mulas, un tanto a pie, un tanto a mula, pero por eso hice hincapié en que estaban a mediados del siglo XV. Imagínense, bueno, los que no conocen Santiago, el monte santiagueño, la polvareda, lo difícil y lo peligroso de los caminos. Ella anduvo desde Santiago, se fue a Jujuy para encontrarse con el obispo y pedir permiso para el restablecimiento de los ejercicios espirituales. Después estuvo en Jujuy, en Jujuy estuvo, en Salta, en Córdoba, en La Rioja, y después se fue a Buenos Aires y a Montevideo. Incansable. Incansable todo lo que hizo. Y a mí lo que me interesa es que donde iba dejando, organizando los retiros espirituales, iba dejando mujeres a su cargo. Es una mujer que incita a mujeres a ser contemplativas en acción, a salir a la acción. Incluso ella, creo que la única desobediencia a Ignacio de Loyola, porque ella seguía al pie de la letra lo que decía Ignacio de Loyola, y por ahí pienso que ella era Ignacio redivivo, quería instalar una orden de la congregación de las monjas salesas, o monjas de la Visitación, que tenían el estilo de ella, salir a actuar, no el claustro, no el encierro, es salir. Nuevamente problemas de conexión, disculpen, tenemos un día complicado. Vamos a esperar un momento, por favor.
¿Otra pregunta? Licenciada, bien. Sí, Otra pregunta de Andrés Aguilera. Pregunta si en su viaje a Capital tuvo un encuentro con un puma o es un mito. no, dicen que sí y que ahí tuvo un accidente muy feo una de las beatas. Sí, pero soy sincera, esa parte es como la que no atendí mucho, sino a propósito me interesó ir más a lo político, pero sí, dicen que sí. Muy bien. Una pregunta de Marcelo Gershani, desde Catamarca. Antes que nada, excelente disertación. Hace tiempo Ay, estoy muchas gracias. trabajando, hace tiempo estoy trabajando con las beatas Villagrán, catamarqueñas, que trabajan muchísimo por la educación de la mujer entre fines del siglo XVIII y principios del XIX. ¿Existirá documentación que permita conocer si Mamantula se carteaba con beatas de otras jurisdicciones? Mira, yo sinceramente yo no las he leído, no las he conseguido. La triangulación fuerte que tuvo Mamantula fue con los jesuitas que estaban deportados, exiliados en Roma, que era su mentor y su guía espiritual, que era el Juárez, el padre Juárez, y sobre todo con Funes, con Ambrosio Funes, hermano del deán Funes, también hombre revolucionario, ellos tres. Y después sí había más jesuitas y sí tengo entendido que con las que se cartearon y le dieron un reconocimiento fueron de la congregación de Córdoba, y eso fue un puntapié inicial muy fuerte para que Mamantula se traslade a Córdoba, se conecte con esta alta sociedad que la sostenía desde la familia de los Funes, y de ahí sí, la lógica me dice que sí se tendrían que haber carteado. Que yo haya leído una carta en ese sentido, lamentablemente no, pero me dejas una inquietud. Muy bien. Andrés Aguilera pregunta, ¿quién la ayuda en Capital para abrir su seminario cerca de la Plaza de Mayo? En realidad ella llega y, como les decía, esto de pertenecer a una familia distinguida le abre muchas puertas, porque las conexiones familiares eran muy interesantes en todo el virreinato. Entonces las sostienen y las ayudan. Y en Buenos Aires les fue muy duro porque estuvo 9 meses sin que las recibieran, sin que las aceptaran las autoridades. Entonces, justamente las familias varias distinguidas de Buenos Aires fueron las que la acogían, las que la mantenían, hasta que logró tener justamente un lugar mucho más amplio, porque cada vez le quedaba más chico, para poder abrir la casa de estudios de ejercicios que hoy se la conoce y que está en Buenos Aires y se la puede visitar. Muy bien. ¿Se puede establecer su recorrido interno por Córdoba en su viaje a Capital? Y sí, usaban los caminos reales, o sea, el camino real era el que servía para hacer todas las conexiones y viajar, era lo más seguro. Muy bien. Elida Disnan. Mamantula creó la Casa de Ejercicios Espirituales de la calle Independencia en Buenos Aires. Sí, creo que sí. Ahí Rubén Valdés veo que hizo un aporte de que la familia Alberti es la que la ayuda muchísimo en el establecimiento de los ejercicios espirituales. Rubén es uno de los que más sabe de la vida del Mamantula en Santiago del Estero. Y me ayudó mucho. Y él decir que sí está en la calle Independencia.
La casa todavía se sostiene y los terrenos fueron donados por la familia de Alberti. Muchas gracias. Rubén le pregunta, ¿cómo fue la reacción de la sociedad santiagueña y de la iglesia ante una mujer revolucionaria en estas tierras? Es un placer la exposición de la licenciada Gebel. Ay, gracias. ¿Cómo fue la reacción? Bueno, acá al principio sabemos que ella empieza tímidamente a aplicar los ejercicios entre sus familias, entre esa red familiar distinguida. Después se traslada al interior, a Soconcho, a Silípica, y ahí es donde ella, creo que ahí empieza lo más fuerte de su evangelización, porque ella toma conciencia de lo que significaba para este pueblo que trabaja con los sectores subalternos. Es la que acompaña a las mujeres, las que iban al parto necesitaban estar cerca de ella, y empieza a crearse esta idea de protección y de ser una mujer milagrosa a la que todos quieren acercarse. Por eso, cuando ella se retira de Santiago del Estero, creo que va a dejar otro vacío importante, pero va en pos de algo mucho mayor, que era extender los retiros espirituales. Muy bien, muchas gracias. Esa fue la última pregunta, licenciada. ¿Quisiera agregar algo a modo de cierre? Bueno, hay varias cosas que por el tiempo y por las constantes cortes que no se puede hacer. Bueno, en todo caso, un chivo, al pronto saldrá el libro, así que es que es una mujer admirable, que a medida que yo iba viendo y estudiando, me impresionó su capacidad para, como les decía, entrar por las fisuras y conseguir lo que ella quería. Porque conseguir indulgencias plenarias, conseguir casas de retiro, conseguir que se vayan quedando en los distintos lugares por donde ella pasaba los ejercicios espirituales, que sea una obra que trascienda. Y sí, conseguir, aunque ella no se enteró porque murió antes, la restitución de la orden jesuita en América, creo que hizo mucho, hizo muchísimo. Y creo que me falta mucho todavía como para poder llegar a entender la terrible obra que hizo. Desde un silencio no tan silencioso, pero efectivo. Muy bien. Agradecemos a la licenciada Gebel por su charla, y a todos ustedes por habernos acompañado por Zoom y también a través de Facebook Live. Y los invitamos a compartir la última conferencia virtual del ciclo, denominado Los Jesuitas en Santiago del Estero, el próximo 27 de agosto a las 18:30 horas, con la disertación La Sábana Santa de Santiago del Estero, su restauración, a cargo de la licenciada Patricia Lisa y la licenciada María Pía Tamborín. Buenas tardes y muchas gracias. Bien. Una cosita más, a quien está trabajando las beatas en Catamarca, estaría bueno que nos pongamos en contacto. Muchísimas gracias a todos, espero que haya sido un aporte o por lo menos una mirada un poquito más allá de la evangelización de Mamantula. Muchas gracias.